Sería Ángeles con caras sucias, que es de 1938 y la dirigió Michael Curtiz. Y en esta película es la vida de, también desde el punto de vista de James Cagney, que es la oveja negra, porque al inicio vemos a dos amigos que son una especie de palomillas o delincuentes de poca monta, y ya cuando van creciendo se ve que él va constantemente, se va yendo a la cárcel, es condenado, vuelve a salir. En cambio su amigo ya se ha hecho sacerdote, ¿no? Y se encuentran luego de casi unos 15 años, se vuelven a encontrar. Él recién sale de la cárcel y él es un sacerdote que trata de ayudar a los jóvenes, ¿no? que viven en la zona donde él está, para que no se vayan por el mal camino, ¿no? Pero hay un grupo como de pandilleros que idolatran y como que veneran a James Cagney, y lo ven como un ejemplo a seguir, ¿no? Y cosa que el sacerdote es lo que quiere tratar de evitar a como dé lugar, ¿no? ¿Qué te pareció, John, esta segunda película? Lleno también de mensajes en entre líneas, ¿no? Por ejemplo, cuando James Cagney le dice a su amigo, el sacerdote, no sé en qué momento, creo que lo dice cuando estaban todavía niños, le dice, no seas imbécil, le dice James Cagney, cuando el otro le sugiere dejar ese camino de derrota por el cual estaban yendo. Y ese mensaje de no seas imbécil es un mensaje que se puede interpretar de dos formas. Por ejemplo, le está pidiendo o solicitando a James Cagney que deje la vida ruin que estaba llevando para que lleve una vida buena, digamos, alejado de la delincuencia, y tomen una vida en la cual el trabajo sea el común denominador de su vida. Y ese no seas imbécil me remite al mensaje también entre líneas, que no entre líneas, creo que lo dice de frente a Ricardo Palma en una de sus tradiciones peruanas, que es el Capitán Paiva. Es sobre el Capitán Paiva, pero no me acuerdo del cuento. Creo que no me acuerdo del cuento, el título del cuento, donde Ricardo Palma mencionaba sobre el Capitán Paiva, que era tan bueno que era tan tonto, era tan bueno que era muy tonto. Entonces esa frasecita dicha por James Cagney me remite a eso, en el sentido de que en esta vida, según la filosofía de James Cagney, en esa vida solo se puede conseguir el éxito en la vida si uno es ruin, si uno camina por encima de la ley, si uno no es imbécil, ¿no? O sea, es un mensaje en la filosofía de este personaje, y que lastimosamente se vio en esa época y se ve ahora, y yo no lo dudo que se verá después. Es una película con hay varias escenas que me remiten a películas actuales. Por ejemplo, hay una escena de Ángeles con cara sucia, donde observamos que James Cagney está observando una pelea de niños, una pelea de muchachos, que es fácilmente sofocada cuando viene el padre, su amigo ya adulto. Pero esta escena, que lo ve con gracia James Cagney, lo ve con cierta maledicencia, es tomada, a mi parecer, por James Cameron cuando en Terminator 2 grafica esa misma situación, donde hay dos niños que están peleando con pistolas, que también en esta película están peleando con pistolas de juguete, pero en la película de James Cameron
están peleando con pistolas, también de juguete, y Arnold Schwarzenegger suelta esa frase que dice, cuando el niño, John Connor, le dice, nunca lo lograremos, ¿no? Y Arnold Schwarzenegger le dice, está en su naturaleza la violencia. Y entonces son cosas que parece que conectan a estas dos películas, la violencia gráfica, y otra de las cosas que se puede mencionar acá de este actor, de este buen actor y versátil actor, es su misoginia, porque en esta película, y hay otra del cual vamos a mencionar, se observa el trato que le da a los personajes femeninos, y en esta película es clásica y memorable esa escena donde agarra una rebanada de naranja, me parece, y lo escurre en la cara de su, no es su pretendiente, es una muchacha que conoció cuando era pequeño y vivía en aquel barrio, y entonces vuelven a encontrarse ya en su etapa adulta, pero son esas características que definen al personaje, pero ya más allá de su personaje, ya como el actor. Entonces Ángela con caras sucias habla de eso, habla de esta especie de enfermedad terminal que es la podredumbre moral, pero llevado a cabo por una filosofía de vida, ¿no? que impone el personaje, el hecho de que puedes triunfar, puedes saltar por encima de la gente solo si no eres imbécil. En eso se podría... Sí, también es una de las... Quería comentar también la parte que es, digamos, la más impactante, que es el final de cómo acaba la película. Sí, cuando, es muy buena. O sea, yo voy a ir a la parte siguiente de esta parte impactante, que es cuando los jóvenes están con el padre y ellos como que se sienten decepcionados porque han visto a su héroe que ha caído así en la ruina, y como que o sea, se ha humillado ante los demás, pidiendo clemencia o llorando, pero esto ha sido solo porque su amigo se lo pidió, ¿no? Ellos no lo saben, ellos lo creen como un cobarde, ¿no? Que se acobardó al final de sus días. Y la escena final es como si ellos salieran de un infierno y suben unas escaleras que están como iluminadas, ¿no? Desde arriba, ¿no? Como si fueran nuevamente a una especie de paraíso, a redimirse, como si estuvieran, ¿no?, siendo recuperados del infierno, ¿no? Es bien, pero Leo, recuerda esa toma. Sí, pero minutos o segundos antes, recuerda cuál es la toma anterior a eso. Los muchachos están leyendo de que efectivamente James Cagney suplicó ante que no le hagan sentar, que no quería morir en la silla eléctrica, y en eso es interrumpido por el padre, quien está en la parte superior como Jesús, viniendo a salvarlos, y en la parte de arriba hay una especie de parrilla donde habrán puesto algún foco, alguna fuente de luz que hace que esa parrilla genere haces de luces horizontales, como si fuese pues Cristo Redentor, ¿no? Gran trabajo de fotografía. Es que así te transmite el cine el placer de ver una película. No solo te tiene que decir en diálogos toda la historia, sino que también está puesto otras artes. Está la arquitectura, la fotografía, que te transmite esos mismos mensajes que no te lo dicen los diálogos. Así es. Bueno, le recomendamos a los amigos que vean esta película, que es muy buena.